Silcatun Tañimapu, aprendo de mi tierra, o aprendiendo de mi tierra. Relatora Gladys Catucheo Rivero. Proyecto financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en la modalidad de pueblos originarios año 2020. Módulo 3, Aucantún, Juegos Mapuche. Contenido de la clase. Tercer listado de Aucantún y presentación del juego Aguarcudel. Aucantún. Todos nuestros juegos ancestrales mapuche tienen como base fundamental el Nutran y el Yehuentún, diálogo y respeto. Es decir, que con anterioridad las partes involucradas se ponen de acuerdo sobre el tiempo a ocupar en el juego, dónde, cómo y cuándo se realizará el juego. Se pacta todo para evitar malentendidos o discordias. Descantún, juego de las carreras. Chehuacamara. Se practica al aire libre. Consiste en una carrera donde un niño representa una liebre seguido por algunos perros. La liebre debe ser lo suficientemente sagaz para eludir a los perros y no la atrapen antes de llegar a su madriguera. Aucantún. Kawai Aucantún. El juego del Kawai comienza como una representación de cómo los adultos utilizan el caballo como medio de transporte y como elemento importante para las ceremonias. Este tiene como objetivo y propósito que los niños se familiaricen con montar a caballo. Tenemos un Mamul Kawai, es decir, caballo de madera. Aguarcudén es el juego de las o con las habas, las que están por un lado de color natural y negras por el otro. Antiguamente fue practicado por los hombres de las comunidades mapuches. Tenemos acá aguar, habas. Aguarcudén. Implementos. Fura, 8, aguar, habas, pintadas solo por un lado de color negro y el otro normal oliv blanco. Las puedes pintar con carbón, plumón o témpera. Meli Mari Dungu, 40 porotos. Kini, Umatun, manta o tejido en telar, 2 o más jugadores. Ahí tenemos las habas pintadas por un lado de negro y por el otro blanco. Aguarcudén. Para comenzar el juego se necesita 8 habas pintadas blancas y negras. Cada jugador debe tener 20 o 40 según lo acordado previamente. Los jugadores se sientan sobre la manta dejando un espacio central. Cada uno deja sus porotos a su izquierda. Aucantún, vamos a jugar. El primer jugador toma en su mano derecha las 8 habas y luego las tira sobre la manta. Si caen 8 habas negras con su cara hacia arriba, el jugador obtiene 2 puntos, traspasando desde su izquierda a la derecha 2 porotos, los que indican el puntaje. Lo mismo aplica si caen 8 habas con sus caras naturales o blancas. Se llama paro si las habas caen 4 con sus caras negras y 4 con sus caras naturales o blancas, obteniendo un punto el jugador, el cual traspasando desde su izquierda a su derecha, un poroto, el cual indica un punto. Si ha obtenido puntuación en su turno, vuelve a tirar. Si no obtiene puntuación, le corresponde tirar al otro jugador. Gana el juego el jugador que primero logró traspasar los porotos de su izquierda a derecha. Para ser el vencedor debe ganar 2 juegos seguidos o más, dependiendo lo pactado o acordado.
Contenidos del próximo taller de Aucantún de los juegos mapuches. Cuarto listado de Aucantún y presentación del Aucantún Pali. Chaltumay. Vamos a tirar entonces, parto yo con las... Bueno, antes la tiraba a los hombres con una sola mano, pero quiero hacer mi mano por más pequeña. Los niños tiramos con la tiramos con las dos. Cuando se dan 1, 2, 3, 4. Ah, 2, 5. No hay puntaje, te corresponde a ti. Cuando no hay puntaje, sigue el jugador contrario. Cuando tiene puntaje, continúa el mismo jugador. ¿Ya? Igual. Oh, tampoco, porque deberían salir todas blancas y esta salió una negra. ¿Te toca los años? 2, 4, 6 no hay. No es tan fácil, hay que ponerle 5 para jugar. No, no hay puntaje. Dale. Ah, sacaste 4. Bien, tienes un punto. Por lo tanto, tienes que llevar un poroto desde tu izquierda a la derecha. Tienes un punto. Ya. Te corresponde volver a tirar porque tienes puntaje. 4, 5. No, no tiene puntaje. Me corresponde a mí. 8. Saqué. Entonces tengo 2 puntos. Que los pongo a mi derecha. 1, 1 y 2. 2 puntos. Y continúo tirando. Y así sigue el juego. El que va obteniendo puntaje sigue tirando y los puntos que obtenga los va marcando con los porotos a su derecha.